He conocido a esa pareja en nuestro pueblo durante muchos años. La esposa, Tasha, es eslava y, sin querer caer en estereotipos, es bastante intimidante en esa forma alta y hermosa. Su cabello, piernas de pilate y joyería, todo el paquete completo. Y el esposo, Brian, es local. De hecho, íbamos juntos a la secundaria. Él se dedica a los negocios, bastante adinerado, viviendo en una hermosa casa grande en uno de los distritos escolares más deseables de nuestro pueblo, lo cual es bastante extraño en sí mismo, porque al no tener hijos, ¿por qué estarían pagando impuestos tan altos por el privilegio de estar cerca de una escuela que no usan? Yo me dedico al catering, y los veía en diferentes eventos y siempre eran bastante amigables. Brian es súper simpático y muy guapo. Y Tasha, bueno, supongo que hacía un esfuerzo por ser amable. Siempre se ve muy seria. Una vez tuve que dejar algunas cosas en su casa para un evento que estábamos haciendo para uno de los negocios de su esposo. Ella abrió la puerta y en respuesta a mi estándar, ¿cómo estás?, murmuró, estoy pensando en hacer mis maletas e irme, y nunca volver. Y no estaba muy segura de cómo responder a eso. Sé que no tener hijos, perdón, ser libre de ellos, afecta a las familias de diferentes maneras y tienes que ser comprensivo. Con la pandemia, por supuesto, todos los eventos y todo el catering se cerraron, y para mantenerme a flote, recogí algunos trabajos de limpieza. Corrí la voz y Brian se puso en contacto y pronto estaba allí 2 veces por semana, limpiando su hermosa casa grande. Brian era definitivamente uno de los hombres más bien conectados que conocía, y tenía la intención de hacer un gran trabajo y cultivar negocios para después de esa molesta pandemia. No fue fácil. Sin embargo, estaba claro que Tasha tenía estándares muy altos, y venía y se paraba allí, observándome críticamente mientras trapeaba el piso, o quitaba el polvo de sus preciados adornos y elaborados arreglos de flores y velas, y luego señalaba silenciosamente un lugar que me había perdido. Y luego estaban los 5 dormitorios, todos decorados hermosamente. Aspiraba y quitaba el polvo, nunca sabiendo cuándo Tasha estaría parada silenciosamente en la puerta, sus brazos cruzados sobre su pecho bien formado, el cabello rubio brillante cayendo sobre sus hombros, lisa para señalar una nueva tarea o algo que me había perdido. No debía subir al 3er piso, dijo Tasha el primer día. Bien, no me muero por limpiar un piso entero extra, pensé en respuesta. Asentí y sonreí. Eso es privado, añadió, mirándome intensamente con sus ojos azules acerados. Asentí de nuevo, queriendo alejarme de ella. Me sentí incómoda, pero lo atribuí a alguna xenofobia internalizada. Por supuesto, siendo la naturaleza humana lo que es. La próxima vez que estuve allí, me moría de ganas de subir al 3er piso. De hecho, estaba mirando la pesada puerta con cerrojo en la escalera del 2.º piso, cuando Tasha apareció de la nada. ¿Terminas aquí?, preguntó, sobresaltándome. Cada vez más rápido, ¿sí? No hiciste el refrigerador. ¿Limpiar el interior del refrigerador era parte de mis deberes? Me estaba adaptando a mi nuevo trabajo, dándome cuenta de que debería haber sido más específica sobre lo que haría y lo que no.
Ya era demasiado tarde. Empecé a seguir obedientemente a Tasha hacia la cocina. Cuando me alejé, escuché ruidos de forcejeo detrás de la pesada puerta. Luego un susurro bajo. ¿Mamá? Mi corazón se saltó un latido. El susurro se hizo un poco más fuerte. ¿Puedo salir a jugar, por favor, mamá? Seré muy silencioso. Miré la espalda de Tasha que se alejaba, su cabello rubio balanceándose sobre sus caderas, y volví a mirar la puerta. ¿Tasha? Llamé, con la voz temblorosa. Tasha se giró y gritó: ¡Aléjate de la puerta! ¡Ahora! Su cara parecía demoníaca, y la seguí, demasiado helada para cualquier otra respuesta. Caminamos hacia la cocina en silencio. Había muchos huevos Kinder, pequeños vasos de yogur y cuerdas de queso dentro del refrigerador. Los envoltorios decorados con animales brillantes y dinosaurios. Tasha permaneció, observándome desde la puerta de la cocina. Sudaba con el esfuerzo de alcanzar y limpiar la parte trasera del gigantesco refrigerador, que podría albergar cómodamente 3 cuerpos, si se serruchaban por la mitad, por supuesto. Se acercó más. Podía oler su perfume, y me estremecí. Sus ojos recorrieron el refrigerador. ¿Por qué no contratan empresas de limpieza profesionales? La respuesta flotó sin ser solicitada en mi mente. Porque Brian te conoce y confía en ti. Un gran estruendo en algún lugar de arriba sobresaltó a ambas. Tasha murmuró algo en su lengua materna. Agarró un puñado de bocadillos para niños y, sin decir una palabra, se marchó. Dejé salir el aliento que había estado conteniendo desde que entré en la cocina. Hice una pausa para descansar, y unos papeles en la encimera captaron mi atención. No estaban allí antes. Eché un vistazo. Era un artículo sobre defectos genéticos y trastornos mentales en niños. Brian entró, luciendo estresado. Me vio mirando los papeles, aunque fingí estar ordenándolos. Los arrebató de mi mano y luego se disculpó. Lo siento. Solo se vuelve más difícil cada día. Ya sabes. Pensé que se refería a la pandemia y asentí compasivamente. Lo sé, Brian. Pronto mejorará. Debe mejorar. No. Se pone peor a medida que crecen y se hacen más fuertes. Salió de la cocina, y yo me fui poco después sin ver a ninguno de los dos. La próxima vez, el lugar parecía más desordenado. Había un oso de peluche debajo del sofá. Lo saqué y miré la cosa vieja y desgastada, tan fuera de lugar en esta elegante sala de estar. Tasha apareció. Oh, gracias a Dios que lo encontrase, gritó. Lo he estado buscando por todas partes. Él se está volviendo loco. Salió corriendo de la habitación, pero no antes de que notara los moretones en su muñeca adormecida con pulseras. No estaba segura de qué hacer. Seguí limpiando, manteniendo la cabeza baja, recordándome a mí misma el efectivo a corto plazo, así como la perspectiva a largo plazo de estar en su buena gracia. Terminé el área de abajo y subí, asegurándome de ni siquiera mirar hacia la pesada puerta con cerrojo hacia el tercer piso. Tasha no estaba a la vista. Vi a Brian mientras entraba en una de las habitaciones. Estaba sentado en la cama, sosteniendo su cabeza entre las manos. ¿Todo bien? ¿Debería volver más tarde?, pregunté suavemente.
No, eso es lo que es vergonzoso. Ya sabes, murmuró. Levantó la vista hacia mí, sus ojos azules llenos de dolor. Nos conoces. Conoces a mi familia, ¿verdad? Nunca ha habido nada como eso entre nosotros, ¿verdad? Somos de pura raza. Sacudí la cabeza sin saber qué decir. Se levantó y salió de la habitación. Había dejado su iPad en la cama y noté la pantalla antes de que se oscureciera. Salud y genética. Algo sobre niños defectuosos. Decidí irme de inmediato y nunca volver. Mi corazón latía demasiado rápido. Ningún trabajo de limpieza valía esto. Me escapé sin ser vista. Esa noche, estaba desplazándome por mi feed de noticias mientras mi mente saltaba, preguntándome qué hacer. ¿Debería llamar a alguien? ¿Pero a quién? ¿Y decir qué? De repente, apareció un tuit local. Llamas avisadas en Windsor y Young. Ahí es donde viven Brian y Tasha. Sin saber por qué, salí corriendo y conduje hacia allá. Llegué casi al mismo tiempo que los camiones de bomberos. Pero ya era demasiado tarde. Las llamas consumían la hermosa mansión. Brian estaba de pie en el césped frontal, solo. ¡Brian!, lo llamé, corriendo hacia él. Se dio la vuelta, sonriendo alegremente, su rostro oscurecido por las llamas. Tenía que hacerlo. A ambos. Ella lo trajo a ese mundo. No venía de mí, ni de mi lado. Retrocedí lentamente. Fui a mi coche y me alejé. Tasha y un niño perecieron en el incendio de la casa, y vivo con la culpa hasta hoy. En el pueblo de Blair, una misteriosa anciana llamada Ellie Kitworth se ganó la amistad de los vecinos. Luego de que, valiéndose de varios engaños, llevara a muchos niños del pueblo a su casa para extraerles sangre, supuestamente para usarlos en ceremonias de magia negra. Cuando los menores les dijeron a sus padres y les enseñaron las heridas que les había infligido la anciana, los pueblerinos acusaron a Ellie Kitworth de brujería y, de acuerdo con las leyes locales, la terminaron expulsando del pueblo. La supuesta bruja fue atada a una carretilla y abandonada a su suerte en medio del profundo bosque de Black Hills durante un invierno especialmente duro, dando por hecho que la malévola anciana había muerto de frío o de inanición. Los habitantes de Blair volvieron a su rutina, en un ambiente de aparente calma. Sin embargo, en noviembre de 1786, la primera noche que nevó, la hija del magistrado del pueblo, el mismo que asesinó a Ellie Kitworth, desapareció misteriosamente. Una semana más tarde, fue el magistrado quien también desapareció. Cuando finalizó el invierno, casi la mitad de los niños desaparecieron sin dejar el más mínimo rastro. Sospechando que Ellie Kitworth era la responsable de las desapariciones, y temiendo ser víctimas de la maldición, juraron no volver a nombrar el nombre de la bruja de Blair. Hace ya muchos años, en la ciudad de Piriápolis, Maldonado, Uruguay, se dice que vivía en una casa normal y corriente un cirujano con la finalidad de hacer que la vida durase más. Nadie lo conocía, ni él conocía a nadie de aquel lugar, pero todos sabían que estaba en el sótano de aquella casa trabajando todo el tiempo.
Cuentan que se podía ver el resplandor de una luz todas las noches en aquel misterioso lugar, y se cree que es cuando aprovechaba para investigar con órganos de personas asesinadas por él mismo. Una noche de verano, unos chicos, por curiosos, decidieron comprobar ellos mismos si la historia que contaba la gente del pueblo era real. Así que fueron a visitar al cirujano. Se acercaron al sótano y al tocar la puerta se la encontraron abierta. ¿Hola? ¿Hay alguien? Pero nadie contestaba. Uno de ellos vio una escalera hacia un subterráneo, y estos la siguieron decididos a investigar. Bajaron cuidadosamente, muy poco a poco, y a medida que avanzaban empezaron a vislumbrar el resplandor de una luz tenue. Armados de valor y grandes dosis de curiosidad siguieron adelante. Uno de ellos se asomó y vio al cirujano sacándole las tripas a un cuerpo de mujer. Sorprendido y asustado se quedó inmóvil sin poder reaccionar. Solo el grito de atención de aquel despiadado ser lo hizo reaccionar gritando llenos de pánico. Pero de nada le sirvió. Intentaron salir del sótano, pero el cirujano atacó a uno de ellos con su afilado bisturí. Lo degolló. Los otros al ver esto buscaban cómo salir de aquella aterradora casa. En su desespero por salir, el cirujano atrapó a otro. Lo metió al sótano y le sacó órganos y tripas. A otro de los chicos le provocó 5 cortes, pero consiguió escapar. El otro quedó dentro. A la mañana siguiente, cuando la policía fue a investigar, encontraron en el sótano cuerpos de muchas personas desaparecidas, putrefactas. El olor era horrible. También encontraron órganos, tripas y ojos metidos en frascos de distintos tamaños. Entre esos cuerpos se encontraron los de los 2 chicos que entraron aquella noche a la casa de ese loco, pero no encontraron rastro de aquel desquiciado cirujano. Años más tarde, el chico que sobrevivió creció y compró aquella casa con la estancia que a su alrededor quedaba. Hoy la casa está totalmente abandonada, pero se cuenta que el espíritu de aquel cirujano permanece entre los muros, y muchos aseguran ver algunas noches el resplandor de una tenue luz que sale del sótano. ¿Sabías que muchas civilizaciones antiguas pensaban que las mujeres eran, literalmente, divinas? Diosas incluso, por su habilidad para crear vida, informé a mi paciente, Katy, mientras los sedantes iban haciendo efecto. Harían que no sintiera dolor o pudiera moverse, pero la mantendrían plenamente consciente para el procedimiento. La medicina occidental ha echado por tierra muchos de estos mitos, pero mi esposa, Mari, pensaban que eran ciertos. Continué mientras hacía un corte limpio sobre el vientre de mi paciente. Cuando quedó embarazada de nuestra hija, pensó que era una diosa. Expliqué, separando los pliegues de piel y abriendo su abdomen. Katy me miró, confusa y drogada, mientras yo usaba mis instrumentos para apartar el estómago y exponer su útero. Decidimos que tendríamos un nacimiento en casa, pero desgraciadamente dio a luz prematuramente. 2 meses antes. Seguí con mi historia a la vez que terminaba de abrir el útero de mi paciente. A pesar de todos los avances modernos, mi esposa falleció. Y mi hija, mi Julia, no estaba preparada para este mundo. Estiré mi mano enguantada, tomando la última cosa que necesitaba para el procedimiento. Pero tú tienes una oportunidad maravillosa. Podrías terminar algo milagroso. Coloco lo que he tomado dentro del vientre de mi paciente.
Katy iba recuperando su conciencia mientras terminaba con los puntos de sutura. Pronto las incisiones se cerraron. Al dejar de hacer efecto los sedantes, entró en pánico. «Shh, calma», le digo. «Es algo bueno». Veo su mirada de terror al descubrir su tripa hinchada. Julia tan solo necesita un poco más de tiempo. Las mujeres son diosas, y las diosas otorgan vida. En 2 meses lo verás, dije. Sonrió con calma a Katy cuando comienza a gritar. Con el tiempo, ella lo verá. Un joven brujo aprendiz va por los pasillos del santuario, donde había una biblioteca mágica. Su cabellera era corta y lacia. Tenía una vestimenta verde como la de un mago, y una piel blanca pálida con ojos azules. Oh, gran líder, le tenemos una buena y una mala noticia. La buena noticia es que nació su hija Elizabeth Amara Morgan, señor. Y la mala es que de las 100 brujas que dieron a luz, ella fue la única en nacer. Las demás murieron y no solo eso, su esposa también. El esposo de André, furioso, gritó: ¿Cómo que murieron? ¿Es que acaso esto es una maldición? Bueno, me temo que sí. Traigan a mi sangre, gritó Derek. Ferdinand trajo a la niña. Sus ojos eran de color rojo oscuro y su cabellera era de color rojo parecido a la sangre. Era blanca como la luna, y su apariencia era muy tierna, pero a la vez perturbadora. Él se quedó totalmente perturbado. Dejó a la niña y fue a ver a su esposa. Entre sus manos estaba la llave. Allí yacía el espíritu de Morgan Le Fay. Ella, antes de dar a luz, me dijo que confiara la llave a su hija y que Morgan Le Fay se encargaría de cuidar por ella. Vaya a donde vaya, y dentro de ese santuario. El esposo de André se quedó asustado. Tomó la llave y la ocultó en el sótano más profundo del santuario. Mandó a Ferdinand a llamar a todos los brujos y brujas, y les dijo que nadie podía entrar a este sótano, y que se encargarán de que Elizabeth tampoco. Y aquel brujo que se atreviera a desobedecerlo sería aislado del lugar. Elizabeth empezó a crecer. Su apariencia cambió. Su cabellera se volvió roja y sus ojos eran del mismo color. Era dulce, tierna, y todos los brujos y brujas la amaban por lo linda y dulce. Empezó a practicar magia blanca en la biblioteca y se convirtió en una brujita con muchísimo talento. Pasaron los años y ella cumplió 17 años. Era toda una adolescente, pero la maldición de la llave que yacía en el sótano brillaba fuertemente. La maldición seguía en pie. Era una noche fría y oscura. El padre de Elizabeth viajó y les encargó a los criados que cuidasen de ella. Fue a su habitación a descansar. Sin embargo, de pronto, una puerta se abrió. Era una bruja. ¿Hola?, dijo la pelirroja en un tono tímido. Hola, hija mía. Soy yo, tu madre. No te asustes. Soy buena. Déjame contarte algo que tu padre te ocultó por mucho tiempo. Sí, claro. Quiero saberlo. Morgan se sentó al lado de Elizabeth. Su apariencia dejó de ser una sombra. Era rubia. Sus ojos eran de color rojo. Su cabellera era lacia. Tenía mucha altura a comparación de la joven y su vestidura de color azul adornada. Tenía un sombrero muy pero muy igual al de su traje.
Tu verdadera madre me dijo que cuidase de ti. En ese mundo hay muchísima gente malvada que nos quiere hacer daño. Tu padre me encerró en un sótano muy oscuro. Desde que naciste ahora solamente velo por ti en ese santuario. Pero a los lugares a donde tú vayas sin mí, estarás en peligro por la Inquisición. Esa gente mató al resto de nuestra familia y te buscan. Tu padre hace mal en protegerte de esa manera sin mí. Acompáñame. Salgamos de eso y vivamos felices. Elizabeth lloró profundamente. Eran las 12 p.m. desde que se había aparecido la bruja en su habitación. Ella la siguió y juntas llegaron al sótano oscuro. Entraron y había una llave y un caldero. La mujer había desaparecido. Mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá, gritó fuertemente. Las puertas del sótano se cerraron solas, hasta que se escuchó. Agarra la llave, tómala, agarra la llave, hija mía. Ella lo hizo y en el caldero apareció una sombra. Era la de una bruja. Esa le dijo: ahora seremos inseparables. La sombra se metió en el cuerpo de Elizabeth. Sangre derramada en los pisos. Los criados bajaron por el ruido que había ahí. Vieron la maldición frente a sus ojos. Ahora todos y cada uno de ustedes morirán por alejarme de mi hija. Los brujos lucharon por sus vidas, pero cada uno fue muriendo. Y el santuario quedó en nada. Solo sangre y una risa macabra que se escuchó por todo el lugar. Para asegurarse de que ningún brujo de aquel santuario estuviera vivo, incendió el lugar. El sótano donde yacía la bruja estaba completamente intacto. Derek vino deprisa por la maldición. Estaba tan preocupado. Vio cómo la librería, la sala de brujos y demás habitaciones se quemaban, como todo aquello en que vivieron los buenos momentos. Él y su esposa se desmoronaron, tanto que simplemente había cenizas y gritos por doquier. Preocupado más aún, entró al cuarto de su hija. No estaba. Él se iba a poner a llorar. Creía que su hija estaba muerta, hasta que vio la habitación en donde había encerrado la llave. Vio a su hija decir: ¿crees poder enfrentar a la maldición? El padre no se podía creer lo que veía al lado de su hija. Había una sombra muchísimo más grande que ella. Como bien dijo su esposa, la llave debía conservarla a su hija, pero su sobreprotección lo llevó tan lejos que perdió todo lo que tenía. A las justas la pudo reconocer. No obstante, su hija ya no era la misma niña dulce y tierna que antes conocía. Las brujas solo podían ser destruidas por el fuego y la muerte. A veces, cuando ni el juicio ni la tortura conseguían algo, se utilizaba otro medio para saber si el acusado era culpable o inocente. Se le ataba de pies y manos, se le introducía en un saco y se le arrojaba al agua. Si flotaba era evidentemente culpable, y se le llevaba rápidamente a la hoguera. Así que ya sabes, ni se te ocurre invocar el alma de Morgan Le Fay, ni mucho menos a su hija. Si eres bueno, te dejarán en paz, pero si eres malvado, peor. El hombre del asiento trasero me dice que no salga. Estaba a punto de quedarme dormido, pero ahora me despierto de un sobresalto. Oír otra voz humana suena tan profundamente mal. No es su orden lo que me obliga a permanecer en la autopista. Me quedo paralizado y, antes de darme cuenta, el desvío a la Interestatal 6 es una forma abstracta en el retrovisor. Llevo conduciendo por las profundidades más oscuras de Nevada desde hace probablemente más de una docena de álbumes.
y esa es la primera voz humana que oigo desde hace al menos 5 de ellos. Sigo intentando desesperadamente averiguar a dónde se ha ido el canto. La última vez que lo supe, Rush nos sacó 5 discos instrumentales consecutivos. Y supongo que no tener nada con lo que cantar no me ayuda a mantenerme con energía. Pero no debería estar alucinando ya. No puedo distinguir su cara. Está justo detrás de mí, va vestido como un turista americano. Pero afuera está muy oscuro y las sombras parecen ocultar perfectamente las partes útiles. Bajo las ventanillas. El viento frío suele despertarme. Quiero despertarme un poco antes de empezar a trabajar para volver a la carretera. Aún así, me pesan los párpados y sigo sintiendo que me observa. Sacudo la cabeza rápidamente. Me froto los ojos. Golpeo repetidamente mi cráneo contra el lateral del coche. Todavía estoy a punto de quedarme dormido y se podría pensar que el miedo me despertaría. Pero no estoy lo bastante despierto para sentir otra cosa que no sea el dolor de llevar demasiado tiempo sentado y el vacío que me llama. A pesar de todo, le hago señas para que se detenga. ¡Pare! Dejo de hacer señas e intento preguntar por qué. No me salen las palabras. ¿Por qué lo escucho? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué puede después de lo que le hice? Necesito despertarme. Estuve a punto de salirme de la carretera y lo único que me detuvo fueron mis propias alucinaciones auditivas. Lo único que me despertó fueron las palabras de un cadáver sin lengua. Esa vez me paro y me doy la vuelta de verdad. No dice nada y ahora conduzco de nuevo hacia la curva, buscando la señal con un número 6. Creo que me despierto un poco. Por el retrovisor tiene el aspecto que debe tener, y no habla. Sin embargo, la señal no aparece. Quizás me he quedado un poco dormido y he conducido en dirección contraria durante más tiempo del que pensaba. Quizá estoy siendo estúpido y ya me lo he vuelto a pasar. Al final me paro y me doy vuelta con la esperanza de encontrarlo. Bien. Vuelvo a sobresaltarme. Sigue conduciendo recto. Nos lleva a un lugar mejor. Esa vez le hago caso, y juntos nos adentramos en la negra noche del desierto, dejando atrás carteles vacíos y pueblos sin nombre. Dime por qué estás aquí. El reloj sonó con fuerza detrás de mí. Necesitamos ayuda, por favor, pronunció mi esposa. El doctor Malcolm la dio la cabeza y sus ojos me atravesaron. Me lo había recomendado un colega. Asintió, animándola a continuar. Esa vez intervine yo. Hemos hecho de todo. Asesoramiento matrimonial, autoayuda, cambios en el estilo de vida. Nada ha funcionado. Tenemos que probar algo nuevo. Era verdad. Katy y yo llevamos 18 años casados, pero los últimos 5 han sido un infierno. Nos perdimos el respeto. Pero aún así, estamos decididos a sacar adelante nuestro matrimonio. El doctor Malcolm se tapó la boca con la mano. Bueno, ustedes dos parecen encajar bien en ese programa, pero tienen que entender que eso es experimental. Ningún otro en este campo practica algo tan poco convencional. Lo haremos, dijimos los dos. El doctor Malcolm nos condujo hasta un par de asientos de cuero, sobre los que descansaban 2 cascos unidos por docenas de cables a una pantalla. Permítame explicarle brevemente ese proceso. Se trata de una tecnología muy avanzada, así que tengan paciencia. Les induciremos el sueño y les conectaremos a nuestro sistema. Inyectaremos un suero que aumentará sus sueños mientras duermen. El suero se basa en sus recuerdos del pasado y crea sueños a partir de esas experiencias.
se proyectan en esa pantalla. Haremos que cada uno de ustedes vea en privado los sueños del otro, y esperamos así que puedan llegar a un entendimiento más profundo que mejore la conexión. Ahora, ¿quieren continuar? 5 minutos más tarde, me estaba sumiendo en un profundo sueño. Cuando desperté, el Dr. Malcolm me condujo a una sala privada y me mostró los sueños de mi esposa. Fue revelador. Pude ver nuestras peleas desde su perspectiva. Pude presenciar los recuerdos de ella llorando sola en nuestra habitación por la noche. Pude sentir su soledad. Cuando volvimos a casa, miré a Katy a los ojos. Me invadió un profundo agradecimiento. Pude ver en sus ojos que algo había cambiado de ella también. Me miró. ¿Quieres bañarte conmigo? Hacía años que mi esposa no me tocaba. Ese fue un punto de transición. Me metí en el agua caliente y jabonosa. Katy me siguió. Se sentó detrás de mí. Me acarició lentamente los hombros y me masajeó el cuello. Me hundí en ella, sintiendo el deseo que anhelaba desesperadamente. Katy, siento mucho no haberme tomado el tiempo de ver las cosas desde tu visión. Vi tanto de tus recuerdos. Sentí tu dolor. Permaneció en silencio, acariciándome los brazos. Continué. Entonces, ¿qué es lo que viste? Un dolor agudo me atacó la muñeca derecha. Luego la izquierda. Miré hacia abajo. Profundas hendiduras vertían sangre en el agua que había debajo de mí. Empecé a sentirme débil. Ella siguió acariciándome los brazos mientras me susurraba al oído. Te he visto, en nuestra cama, con otra mujer. Desde muy joven supe que no era mi verdadera familia. No es que no fueran amables conmigo. Es solo que no me sentía bien. Yo era un extraño en mi propia casa. Me aislé de ellos. Y sé que les gusta que sea así. Actúan como si quisieran mi compañía, pero solo lo hacen para mantener la fachada. A diferencia de mis padres, siempre he sentido una gran cercanía hacia nuestros vecinos, los Hanson. Lo llevaba en la sangre. Eran mi familia. No sé cómo lo hicieron mis padres. ¿Secuestro? ¿Cambio al nacer? ¿Adopción ilegal? No puedo probarlo, pero lo sé. Empecé a visitarlos hace un mes. Me di cuenta después de algunas visitas que empezaron a inquietarse. Era como si estuvieran asustados. Estoy seguro de que mis padres los estaban amenazando. La primera vez que hablé con Sally y George, insistieron en que nunca habían tenido hijos. Estaba casi convencido de que lo decían en serio. Cuando les insistí, me pidieron que no volviera a visitarlos. Así que era el plan B. Obviamente se sentían amenazados y me revelaban la verdad cara a cara. Así que tuve que ser más discreto. Al principio me escondía por la noche entre los arbustos detrás de su ventana, pero era imposible oír algo desde fuera. Poco después, empecé a colarme en su sótano con la esperanza de que sus paredes fueran lo bastante finas. La ventana del sótano siempre estaba abierta, pero, por desgracia, lo único que oía eran ruidos apagados. Finalmente se me ocurrió un plan infalible. Una semana, cuando estaban fuera de la ciudad, vi a Sally dejar una llave de repuesto bajo el felpudo para su ama de llaves. Volvían por la noche y fue bastante fácil entrar justo después de que yo saliera del colegio. Les dije a mi, entre comillas, padres, que estaba estudiando con un amigo. Llevo esperando en su despensa unas 3 horas. No ha mencionado mi nombre, pero seguro que esperan a que anochezca para tener ese tipo de conversaciones cuidadosas. Finalmente, se sentaron en el sofá con las luces tenues.
Pude oír a Sally susurrarle algo a George, pero no pude distinguir lo que decía. Acerqué el oído a la puerta, golpeando un tarro al acercarme. ¿Has oído eso?, dijo George en voz baja. Me agaché, pero perdí el equilibrio y caí sobre una fila de estanterías. ¡Au!, grité. Oí algunos crujidos. ¡Muéstrate! Era ahora o nunca. Abrí la puerta de golpe. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Soy yo! Un dolor agudo me golpeó el pecho. Levanté la vista y vi a George apuntándome con una escopeta. Mi camisa se empapó de sangre y caí al suelo. Se pusieron a mi lado. El horror en sus caras hizo que se me hundiera el corazón. Pero... no lo entiendo. Yo... soy tu hijo.